yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios te bendiga. Bienvenido a esta reunión virtual, como la llamaron el otro día, y me gustó, que tenemos en la iglesia Renacer, aquí en Río Gallegos. Te queremos dar la bienvenida y qué bueno que puedas estar del otro lado, porque la verdad que esto nos hace bien. Esto es lo mejor que podemos hacer, dedicarle el tiempo a Dios, ¿sí? Tomarnos este tiempo en lo que nosotros siempre hacíamos antes, que era la reunión de oración. Bueno, ahora nos esforzamos porque a pesar de la cuarentena, de este aislamiento social obligatorio, podemos a través de las redes conectarnos, escuchar una palabra de Dios, el poder adorar a Dios, el poder orar a Dios sabiendo que Él escucha nuestras necesidades. Y qué bueno que es esto. Nos estamos esforzando, ¿sí? Sabemos que por ahí esto no es un estudio de grabación, no tenemos las mejores cámaras, pero queremos hacerlo de la mejor manera, estamos aprendiendo. Por ahí has escuchado ruidos raros en las grabaciones o vas a escucharlo, pero no te detengas en eso, ¿sí? Lo importante es que a través de esta transmisión vos puedas recibir una palabra de Dios, que Dios pueda hablar a tu corazón y que vos puedas contactarte con Dios, y que puedas a través de una oración hablar con Él y poder tener una relación real y personal con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, aún a pesar de las circunstancias, de todo lo que estamos viviendo, Él tiene cuidado de nosotros. Y aún a pesar de las circunstancias económicas que podemos estar viviendo, Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa por nosotros. Él está pendiente de nuestras necesidades. Te quería leer un pasaje, ¿sí? Una porción de la Biblia que está en las palabras de Jesús, ¿sí? Te quería hacer escuchar lo que Jesús decía cuando la gente estaba en situaciones difíciles y se preocupaba. Lo que hacía todo el mundo era preocuparse por la economía, preocuparse por qué iba a pasar, preocuparse por aquello, por lo otro, las preocupaciones del diario vivir, lo que nos pasa a nosotros. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Después de que le dijo no se preocupen, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Jesús no niega nuestra necesidad. Jesús no nos dice que no necesitamos y que nos olvidemos de todo y que no nos importe. No, dice, ustedes se preocupan y está bien, pero no anden tras eso, porque Dios sabe. Porque Él dice así, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Él dice, ¿está mal tener una preocupación? No, lo que está mal es desesperarnos por eso y no entender de que Dios nos puede proveer lo que necesitamos. La llave del éxito para poder no caer en ansiedad y en estrés es poder entender de que Dios es nuestro proveedor, de que Él cuida de nosotros, de que Él se preocupa. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Él, Él se ocupa de nosotros. Por eso te invito a que puedas tener este tiempo de oración, ¿sí? Y te voy a invitar ahora que ahí donde estés no te distraiga, vamos a orar, ¿sí? Que si es necesario cierres tus ojos, que puedas hacer un poco de silencio y vamos a orar pidiéndole a Dios que en esta tarde Dios nos hable, en estos momentos que vamos a pasar juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque vos estás con nosotros y porque vos tenés cuidado de nosotros, porque vos te preocupás por nuestras necesidades. Y en este contexto que estamos viviendo, tan difícil, en donde las decisiones nos generan incertidumbre, Señor, queremos confiar en que vos tenés todo bajo control, de que vos tenés cuidado de nosotros y sabés las cosas que necesitamos. Por eso te dedicamos este tiempo, sabemos que
no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo en donde te damos el primer lugar a Dios, a vos, que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Por eso no nos preocupamos ahora y te damos el primer lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si sos alguien que normalmente venís a la iglesia y conocés a alguno de los hermanos, te quiero mandar saludos especiales de dos hermanos que en este tiempo están medio desconectados porque ellos son ancianos, son James y Rubén, ¿sí? Ellos me pidieron especialmente que puedan mandar saludos. Ellos están bien, ¿sí? Están muy bien, quizás a Rubén se lo puedan cruzar por la calle que anda más, a James no, pero los dos andan bien, estuve hablando con ellos y especialmente quiero mandar saludos de ellos porque bueno, no tienen la posibilidad de conectarse y por ahí hay muchos que me preguntan, bueno, ellos también me preguntaron por todos ustedes y le mandan sus cariños, así que simplemente dejarles eso. Ahora los dejamos con una canción para que puedan empezar a dedicar este tiempo para adorar a Dios. Dios te bendiga. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Y vamos a compartir una palabra de Dios. En esta oportunidad queremos empezar a estudiar la vida de Daniel, ¿sí? Su vida se encuentra justamente en un libro de la Biblia que se llama también Daniel, ¿sí? El libro de Daniel es un libro de profecía y se escribió en varios idiomas. Lo escribió Daniel en 2 idiomas en ese momento, ¿sí? Que son el hebreo y el arameo. Y este libro, te lo presento así rápidamente nomás, tiene 12 capítulos, ¿sí? Y para estudiarlo se pueden dividir en 2 grupos, ¿sí? Si vemos del capítulo 1 al 6, del 1 al 6, que es el que vamos a empezar a estudiar hoy, el capítulo 1, ¿sí? Pero del capítulo 1 al 6 tenemos un grupo, los podemos agrupar estos capítulos y nos encontramos allí que nos habla de la vida de Daniel, de las presiones que él tuvo que enfrentar y de las tentaciones también que hoy enfrentamos nosotros como cristianos, que Daniel también le tocó en su momento enfrentar. Y luego nos queda el grupo del capítulo del 7 al 12, en donde ya habla de las profecías hasta llegar al tiempo de Jesús, ¿no? Así que tenemos 2 grandes grupos, pero nos vamos a enfocar del 1 al 6. Así que la idea es que estos jueves, que te vayas sumando y que puedas compartir con nosotros, porque vamos a estar aprendiendo sobre la vida de Daniel. Y ahora sí, quiero empezar leyendo Daniel 1, capítulo 1, del 1 y 2, ¿sí? Versículos 1 y 2. Daniel 1, versículos 1 y 2, y lo voy a leer así, si quieres buscarlo también, y si no, ahí te lo vamos a poner en pantalla. Dice así: durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá,
llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios, ¿sí? Y hoy quiero presentarte un poco el contexto y las personas que están interviniendo en este momento, ¿sí? Acá tenemos, yo le puse así, 2 ciudades, 2 reyes, 2 pueblos, ¿sí? Las ciudades son muy importantes, ¿sí? Tenemos 2 ciudades acá en cuestión, una es Jerusalén, ¿sí? Que es la Tierra Santa, que es el lugar donde reside el pueblo de Dios en ese tiempo. Tenemos la otra ciudad que es Babilonia, así que 2 ciudades, 2 reyes, encontramos 2 reyes, ¿eh? Si usted pudo leer ahí en Daniel 1 y 2, rápidamente va a detectar que hay 2 reyes, uno es Joacim, el rey de Judá, y el otro es Nabucodonosor, ¿sí? Y luego tenemos 2 pueblos, el pueblo de Babilonia y el pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a ver un poco de Jerusalén, ¿sí? Yo puse algunas ideas como para que podamos pensar qué es Jerusalén, ¿sí? Jerusalén es la tierra que Dios le había prometido a los israelitas, ¿sí? Ellos estaban allí y no había en ese momento tragedia mayor para el pueblo de Dios que perder esa tierra, que perder la posesión que habían podido tener gracias a la conquista, ¿sí? Que tuvieron con Josué en ese tiempo. Entonces, la posesión de la tierra que Dios les había prometido era una tragedia perderla. Pero Dios les venía haciendo advertencias vez tras vez de que si ellos se ponían a adorar otros dioses, Dios los iba a castigar, Dios los iba a llevar cautivos, Dios les iba a hacer perder ese territorio, ¿sí? En ese momento, en Jerusalén, las 12 tribus de Israel se organizaron, eran 12 tribus, pero se organizaron en 2 grupos, ¿sí? Un grupo que vivía en el norte de Jerusalén y un grupo que vivía en el sur, ¿sí? La parte del norte se seguía llamando Israel y la parte del sur Judá, por eso encontramos que dice Joacim, rey de Judá, ¿sí? Daniel, justamente, hablando de Daniel, él nació durante los últimos años del reino de Judá, ¿sí? Por eso menciona a Judá en esta parte de la Biblia, ¿sí? Y ahora te quiero contar de Babilonia. Te conté de Jerusalén, ¿sí? Que era la ciudad, la tierra prometida, el lugar donde vivía el pueblo de Dios y donde el pueblo era una tragedia perder ese lugar y ese territorio porque Dios se los había otorgado, ¿sí? Ahora Babilonia también, ¿no? Babilonia, si la vemos un poquito, algunas características te cuento de Babilonia, es una de las ciudades más famosas de la antigüedad, ¿sí? Hoy las ruinas se pueden encontrar, ¿sí? Se pueden encontrar las ruinas de la ciudad, porque la ciudad ya no está, están en la actual Bagdad. Si uno va, busca en Bagdad, ahí encontramos ruinas de Babilonia, ¿sí? Babilonia, ¿saben qué? Representa una imagen de una vida hermosa, como ese anhelo, como ese sueño, ¿sí? Así se presenta. Babilonia es famosa y es deseable, ¿sí? Pero Babilonia no es lo que parece, ¿sí? Que yo quiero que te quedes con esto, Babilonia no es lo que parece, ¿sí? Y en relación a la adoración, Babilonia acepta todo, pero más que nada Babilonia tiene una adoración al yo, ¿sí? Al egocentrismo. En Isaías 47, 8 y 10 podemos encontrar, yo se los voy a leer, y usted va a poder identificar y vamos a sacar cuál era como el lema de Babilonia, ¿sí? El lema de Babilonia. Miren lo que dice Isaías 47, 8 y 10, esos 2 versículos. Escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices, yo soy la única y no hay otra. Nunca seré viuda ni perderé a mis hijos. Y te leo el 10, dice, te sentís segura en tu maldad. Nadie me ve, dijiste, pero tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado y dijiste, yo soy la única y no hay otra. 2 veces repite esta frase, ¿no? Yo soy la única y no hay otra. Y podríamos ahí sacar, ¿no? El lema de Babilonia, yo soy la única y no hay otra. Una ciudad que se creía todopoderosa, yo soy la única y no hay otra, reina de reinas, digamos, reina de reinas. Así que Babilonia
es la imagen, podríamos decir, de aquello que se presenta como hermoso, como apetecible, como un deseo a querer lograr, pero esconde un engaño, ¿sí? Babilonia es el lugar en donde todo parece que es posible, pero termina siendo un engaño por detrás. Así que tenemos Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, la tierra prometida, y Babilonia, dos ciudades, ¿sí? En ese medio de estas dos ciudades estaba Daniel. Y quiero leerte 2 versículos más de Daniel, un poquito más adelante, el 3 y el 4, porque algo pasó en ese momento. Dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y le dice así, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Ahí está Daniel, ¿ven? Dentro de esos jóvenes que fueron cautivos. Cuando el rey logra sitiar Jerusalén y le gana al rey Joacim, que Dios le permite esto, se lleva familias cautivas, y dentro de esas familias que se llevan cautivas, allí está Daniel, y es uno de los jóvenes que seleccionan para esta tarea, ¿sí? ¿Saben qué? La distancia que hay de Jerusalén a Babilonia, estábamos hablando de las dos ciudades, de Jerusalén a Babilonia, son más o menos 1448 kilómetros. Para que lo podamos ver, es como la distancia que tenemos de Río Gallegos, más o menos hasta las grutas. Más o menos esa es la distancia en la que Daniel en ese momento fue llevado cautivo a esta ciudad. Y la verdad que él era muy joven, y siendo muy joven, se considera que era como un adolescente, ¿sí? Porque si iba a ser enseñado, si iba a ser uno de los aprendices ahí en el palacio del rey de Babilonia, se entiende que era un chico más que joven, digamos. Estaba promediando una edad adolescente, y en ese momento él fue llevado cautivo y tuvo que sufrir, Daniel, el desarraigo de su tierra, el desarraigo de su pueblo, de sus raíces, de su cultura, para vivir en otra. Ve que ahí dice, él tuvo que aprender el idioma, él tuvo que aprender la literatura de Babilonia. Ha sido para Daniel un desarraigo, ¿sí? Quédate con esta idea, pero Daniel tuvo que pasar esa situación y ha sido una situación en donde él se ha quedado mirando, ¿no? Si alguna vez iba a poder volver a Jerusalén, y esto se sabe que no fue así, él no pudo volver a ver la tierra. El pueblo de Dios, ¿sí? Te hablaba de 2 reyes, que ya te los presenté, te hablaba de 2 lugares, Babilonia y Jerusalén, ¿sí? Y me queda presentarte el pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios perdió la tierra prometida, ¿sí? La desobediencia a la palabra de Dios fue la que ocasionó esta pérdida. En ese momento el pueblo terminó siendo cautivo, ¿sí? Porque la verdad es que Dios es fiel en cumplir su palabra, aunque se trate de una advertencia. Él le venía advirtiendo al pueblo: no adoren a otros dioses, no se mezclen con los dioses que están a su alrededor, pero el pueblo cayó en desobediencia, y entonces es ahí que pierde la tierra prometida. Esto usted lo puede leer de nuevo cuando leemos Daniel 1, nos encontramos en 1 y 2, que fue Dios, dice ahí en Daniel 1 y 2, que fue Dios el que le dio la victoria a Nabucodonosor. Mire qué cosa rara, ¿no? Porque no es que dice, ay, el rey Joacim, Dios estuvo con él, ¿no? El rey Joacim era el rey de Jerusalén, era el rey de su pueblo. Pero no, la victoria la tuvo Nabucodonosor, un rey pagano, ¿sí? Y la tuvo porque el pueblo había desobedecido. Y en esto vemos algo, que Dios permite ciertas cosas. Dios lo permitió a esto, ¿sí? Dios permitió la cautividad de su pueblo, ¿sí? Se refiere allí que Dios le dio la victoria a Nabucodonosor sobre Joacim. ¿Y sabe qué? Había una profecía, si nos vamos a 100 años más atrás, usted va a Isaías 39, 5 y 7, vuelvo, Isaías 39, 5 y 7, había un rey en ese momento, el rey Ezequías, y él fue el que primero recibió una profecía en relación a Babilonia, en relación a que el pueblo iba a caer en esta profecía que les voy a leer ahora en Isaías. Isaías 39, 5 y 7 dice así: entonces Isaías le dijo: oye
la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda, vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. ¿Escuchó? Será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía de Isaías se dio muchos años antes que suceda esto que leemos en Daniel. En Daniel leemos que efectivamente Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y dice también ahí en Daniel 1 y 2 que él se llevó utensilios del templo de Dios y los llevó a su tesoro, el tesoro del palacio real de Nabucodonosor. Es decir, que esta profecía de Isaías se ve cumplida ahí. Y es así como el pueblo en ese momento quedó sin defensa posible a causa de su propio pecado y rebelión. Porque el pueblo en ese momento permitió y abrió las puertas para que Babilonia luego pueda tomar lugar y llevarse lo que era de ellos, ¿sí? La verdad es que el brazo de Dios no se había cortado para salvar, pero las iniquidades del pueblo son las que habían creado el abismo entre ellos y su defensor. Dice Isaías 59:2, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esa era la situación del pueblo de Dios. Así que tenemos personajes. Ya les presenté a los dos reyes. Les presenté dos ciudades, ¿sí? La ciudad de Dios, Jerusalén, el centro de adoración, la tierra santa, y Babilonia, la tierra que muestra en apariencia que es el lugar ideal para estar, pero termina siendo un engaño, ¿sí? En donde se cae en la tentación. Y saben que Daniel estuvo allí en Babilonia, estuvo aprendiendo la cultura de Babilonia, sin embargo fue fiel a Dios, sin embargo él no cayó en las tentaciones que Babilonia le presentaba, ¿sí? Y de hecho yo lo voy a invitar, hoy solo vamos a hacer una introducción, yo lo voy a invitar a que lea todo el capítulo 1 y ahí va a encontrar el primer desafío de Daniel, que lo vamos a ver el jueves que viene, pero lea Daniel 1, empieza a leerlo, a pedirle a Dios que le hable, porque empezamos a encontrar que Daniel tuvo desafíos apenas pisó ahí el palacio del rey en Babilonia, y Babilonia lo empezó a seducir con un montón de cosas que eran diferentes, que eran nuevas, que parecían esta vez lo mejor de la vida, y sin embargo eran engaños, ¿sí? Eran engaños. Ahora, ¿qué vamos a rescatar de acá? Que Daniel vivió ahí, pero no se dio a los encantos y a los engaños de Babilonia. Él resistió la tentación. Y no sé usted, pero a mí me hace acordar lo que nos pasa cotidianamente con nuestro enemigo, ¿no? Que a los hijos de Dios nos tienta, nos hace querer caer en el pecado, y sin embargo tenemos que aprender a resistir la tentación, dice la Biblia, y es ahí donde encuentro el paralelo, ¿no? A Babilonia, el lugar del deleite, el lugar de lo que yo quiero, mi deseo, el egocentrismo, y el lugar de Dios en donde me planto en su palabra y digo no cedo a la tentación. Por eso necesitamos en este tiempo, para no ceder a la tentación como hizo Daniel, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El desafío que tenemos es crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento. Y ¿sabe qué? El conocimiento de la palabra de Dios no es lo mismo que crecer en el conocimiento de otros temas académicos. Usted puede estudiar un montón de cosas, pero conocer la palabra de Dios tiene que ver con tener una relación con Él, con pedirle a Dios que se revele cuando leemos su palabra y con aprender a escuchar su voz. Como dice 1 Corintios 12:13, esto es precisamente lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Por eso que cuando aprendemos la palabra de Dios, tenemos que buscar aprender no de la sabiduría humana, sino de lo que enseña el Espíritu. Así que tenemos que ser como Daniel. El desafío es ser como Daniel. Y para ser como Daniel tenemos que aprender a resistir, a no ceder a la tentación. Tenemos que aprender a conocer más de la palabra de Dios, y también tenemos que orar a Dios y pedirle de manera deliberada, de manera consciente, que Él nos dé inteligencia y conocimiento, que Él nos provee ese conocimiento e inteligencia. Mire, en Daniel 1:20, que ya es el final del capítulo, nos encontramos que el rey consultaba a Daniel y a sus amigos
y dice que él los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, y a Daniel y a sus amigos los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Había algo en Daniel y en sus amigos que no era una sabiduría normal, que no era la sabiduría del mundo, sino que era una sabiduría que venía de parte de Dios. Por eso nosotros también en este tiempo tenemos que pedirle a Dios y orar para que Él nos dé sabiduría para poder conocer e interpretar los tiempos, pero también para conocer más de su palabra, ¿sí? Y por último, quiero decirles que tenemos que aprender a mantener nuestra integridad en un mundo tan engañoso. Y para eso, ¿saben qué? No nos tenemos que acostumbrar a la caída de las pautas morales de nuestra sociedad. Mire, yo estos días escuchaba, estamos atravesando un tiempo tan difícil, ¿no? Y tan raro y tan desconocido, con tantas incertidumbres, un gobierno que empieza a tomar decisiones, pero que ya tristemente empezamos a escuchar hechos de corrupción. No sé si usted escuchó, ¿no? Los barbijos que salen no sé cuántos miles y los alimentos que compraron por precios descomunales. ¿Cuánta corrupción ya empezamos a ver en este tiempo? Y la verdad es que como hijos de Dios no debemos acostumbrarnos a eso. Debemos poder ver que eso no es lo que Dios quiere, que eso atenta a la integridad, que parece un mundo engañoso. Uy, qué bien, están tomando buenas medidas, pero en el medio la corrupción está ahí presente. Y la verdad es que no nos podemos acostumbrar a eso. Tenemos que mantener la integridad en medio de un mundo que nos engaña, ¿sí? Por eso, vuelvo a decirte, el desafío de este tiempo es a que seamos como Daniel, es que aprendamos de Daniel, que nos inspire su vida, siendo tan joven, ¿no? Siendo tan joven como él, mantuvo la integridad en medio de una situación tan difícil como la que te conté. Así que hoy el aliento, el desafío es a poder aprender de la vida de Daniel, es aprender a orar, a pedirle a Dios sabiduría, es aprender a crecer en su palabra, ¿sí? A conocer más de su palabra y también a mantener nuestra integridad y no ceder a la tentación. Así que quiero orar en este momento, ¿sí? Para pedirle esto a Dios, para que como iglesia, como hijos de Dios, podamos no ceder a la tentación que este mundo nos presenta, para que en este tiempo como iglesia podamos vivir vidas que afecten a otros, porque somos fieles a nuestro Dios, porque obedecemos a Dios, ¿sí? Así que este es el momento de orar. Vamos a orar, ¿sí? Yo te invito a que ores conmigo y luego, ¿sí? Terminamos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Daniel, que nos inspira. Gracias, Señor, porque él siendo tan joven tomó este desafío de ser íntegro delante de tuyo, tomó este desafío de buscar la sabiduría del cielo, y nosotros queremos en este momento tomar también este desafío y buscarte, Señor, y aprender y pedirte que nos des sabiduría en este tiempo que estamos atravesando de pandemia. Señor, te pedimos que nuestra vida no se corrompa, Señor, que podamos avergonzarnos del pecado, avergonzarnos de la corrupción, avergonzarnos, Señor, de las cosas que están atentando, Señor, contra tu palabra, contra tus principios. Señor, queremos ser hijos obedientes, queremos, Señor, avanzar en el crecimiento y en el conocimiento de tu palabra. Por eso te rendimos nuestra vida, te rendimos nuestro ser y te pedimos que sigas enseñándonos, Señor. Te amamos, te bendecimos y queremos, Señor, aprender más de tu persona y de tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Qué buena reflexión que hemos escuchado. La verdad que tenemos que ser diferentes al mundo, tenemos que resistir a la corriente de este mundo. Para terminar, porque la idea no es que esto termine acá, sino que ahí en el lugar donde estás, con tu familia o si estás solo, que te puedas quedar orando y junto con todos los hermanos que están viendo este video,
que puedas orar y puedas dejar tus preocupaciones delante de Dios. Y te quería leer un pasaje que está ahí en la carta que escribió el apóstol Pedro, ¿sí? en el capítulo 5, versículo 7, dice así: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Qué importante saber que hay otros que atraviesan lo mismo que nosotros, que no estamos solos, y que la idea de esta reunión los jueves es que podemos estar orando unos por otros, ¿sí? Que no estamos solos en esta lucha, sino que nos acompañamos. Hoy no en un lugar físico, pero en el espíritu estamos juntos. Estamos unidos en una misma oración, en un mismo sentir, como nos enseña la palabra de Dios. Por eso te invito a que estés orando por otros, ¿sí? Por aquellos que están pasando necesidad, que estés orando para que pueda terminar este problema de la pandemia, que puedas estar orando para que los que están enfermos se puedan recuperar, que nadie saque un provecho económico en esta situación, sino que podamos estar atentos a los que necesitan, ¿sí? Así que te invito a que puedas estar orando y orando por tus hermanos, orando ahí en tu familia, orando junto con otros, ¿sí? Nosotros vamos a terminar y también vamos a tomar un tiempo de oración aquí. Y que recuerdes también el desafío de ser como Daniel, y para eso también orar. Daniel era un hombre de oración, vamos a seguir hablando de él, pero más que nada él fue un hombre que le pidió a Dios sabiduría, conocimiento, y él se mantuvo íntegro, no cedió a la tentación. Así que tomalo, Daniel, como ejemplo, y también en tu vida personal, que en estos días sea un desafío vivir como Daniel vivió, aprender de su vida, y que nos desafíe como hijos de Dios en este tiempo a aprender más de la palabra de Dios, a ser personas de oración, pero también a ser personas que no se dejan conquistar por los placeres, por lo que este mundo nos muestra. Así que también te desafío a que te comprometas a esto también, a orar y a pedirle a Dios que te dé sabiduría, conocimiento en cada situación que nos va tocando enfrentar. Así que bueno, te dejamos este tiempo para que puedas estar orando ahí en tu casa. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Dios te bendiga y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. A ti, Señor, que eres el principio y el fin de nuestra vida.